¿Cómo están? Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a una nueva entrega con relación al tema de nuestros ajustes contables. Recordemos que en la anterior entrega hablamos acerca de los conceptos relacionados con los ajustes contables. Qué tipos de asiento de ajuste existen, cuáles son las partidas que necesitan ser ajustadas y cuál es el objetivo de los asientos de ajuste para poder preparar los estados financieros. Recuerden que el objetivo de la contabilidad es la de suministrar información, o sea, entregar información a propietarios, a dueños, a socios, entregar información a toda persona que esté relacionada con la empresa para poder saber cuál es la situación económica y financiera de la empresa. Recordemos también que la contabilidad nos ayuda a registrar las transacciones que tiene cada empresa, pero para poder brindar un informe se necesitan hacer ajustes. Los ajustes son los grandes procedimientos que se realizan para preparar los estados financieros, que son conocidos con el nombre de informes económicos. Yo no puedo presentar o elaborar un estado financiero sin antes haber realizado los ajustes necesarios o los ajustes contables correspondientes, porque estaría mostrando un informe sin aplicar las disposiciones legales y juicios técnicos contables para poder elaborar estos estados financieros. Ahora, lo que vamos a recordar y ver también es que hasta este punto, revisando el ciclo o el flujograma contable, tenemos el balance de comprobación de sumas y saldos. Hasta acá ya tengo un panorama o un pequeño informe económico de todas las partidas contables que se han ido registrando de manera cronológica. Entonces, a partir del balance de comprobación de sumas y saldos, que ya lo tenemos elaborado, vamos a poder realizar los ajustes. No se olviden que este balance de comprobación de sumas y saldos tiene las sumas de las cuentas tanto en el debe como en el haber. Y recordemos que esta columna de sumas tiene que tener la igualdad correspondiente. Caso contrario, no estaría aplicando la ley de partida doble y tendría que revisar los pases que he realizado anteriormente. También me muestra los saldos de cada cuenta, dependiendo si va a tener un saldo deudor o un saldo acreedor. Y para confección de este estado financiero, pues de igual forma los saldos tienen que estar igualados. Entonces, ¿dónde voy a comenzar para hacer mis asientos de ajuste? Los asientos de ajuste los voy a trabajar con los saldos que tengo dentro de mi balance de comprobación. Las sumas están igualadas ya en el libro diario y han sido pasadas al libro mayor, y por ende esta comprobación se ha realizado de manera correcta. Pero ¿cuáles son las cuentas que voy a utilizar para los ajustes? Son los saldos. De los saldos, cada partida, cada cuenta tiene un saldo. Veamos que caja tiene un saldo de 21,000. Terrenos tiene un saldo de 50,000. Entonces, esta columna de los saldos son las que me van a permitir a mí poder aplicar todos los ajustes necesarios para poder confeccionar los estados financieros. Ahora, siempre necesitamos que estén igualados ambas partidas. Entonces, esa es la importancia de elaborar el ajuste. Los ajustes van a permitir modificar, ajustar, actualizar ciertas cuentas o ciertas partidas que tenemos ya explicadas anteriormente, que lo hemos visto, cuáles son las partidas que tanto monetarias y no monetarias y cuáles necesitan un ajuste correspondiente. Entonces, estas partidas necesitan ser ajustadas en base a los saldos que voy a tener en mi balance de comprobación de sumas y saldos. Hasta aquí, antes de hacer el ajuste, tendría que ser un requisito que mi balance de comprobación de sumas y saldos esté igualado, o sea, que tenga la igualdad correspondiente y que esté confeccionado. Y a partir de eso, con los saldos que he obtenido, pues voy a realizar los ajustes necesarios. Recordemos que tenemos ajustes entre los cuales podemos mencionar ajustes acumulados, ajustes diferidos, actualización o reexpresión de rubros monetarios, actualización de cuentas en moneda extranjera. Vamos a ir viendo cada uno de estos asientos de ajuste. ¿Cuál es la estructura? ¿Qué procedimiento se realiza para poder realizarlo el ajuste contable? Antes de poder realizar los ajustes, es importante que ustedes tomen en cuenta, vamos a ampliar un poco esto, es importante que tomen en cuenta a qué fecha voy a elaborar mis ajustes. ¿A qué fecha? ¿Cuál es el tiempo? La fecha en la cual vamos a elaborar nuestros ajustes, vamos a tomar como base el Decreto Supremo 24051.
donde nos establece las fechas, los plazos y los cierres de gestión para los distintos tipos de empresa. Nosotros estamos aplicando el rubro comercial, o sea, estamos aplicando la contabilidad en una empresa comercial de esa actividad. Entonces, por lo tanto, según el Decreto Supremo 24051, ¿cuándo debo realizar, a qué fecha debo realizar mis ajustes? Mis ajustes se realizan al cierre de gestión, y el cierre de gestión para las empresas comerciales es al 31 de diciembre. Eso me da a entender que todo el periodo, por ejemplo, lo vamos a ir desglosando acá, que todo el periodo que ha habido desde que ha iniciado la empresa, por ejemplo, puede haber comenzado en enero, y todo el periodo que ha sufrido lo tengo que calcular los ajustes al mes de diciembre. Entonces esto me muestra que es una gestión completa, ¿no? Que es una gestión completa. Por ejemplo, puede ser enero, luego febrero, ¿no? Vamos a febrero, ¿no? Vamos a ir estirando esto un poquito para que se entienda mejor. Entonces, si mi empresa ha comenzado en enero, ¿sí? En enero, entonces la fecha, yo soy una empresa comercial, entonces la fecha de cierre tiene que ser al 31 de diciembre. Todos los movimientos que ha habido en este periodo necesitan ser ajustados a la fecha que me establece el Decreto Supremo 24051, que es el 31 de diciembre. Otras empresas tienen por su actividad otra fecha de cierre. Vean que las empresas industriales cierran al 31 de marzo, ¿no? Entonces, si soy una empresa industrial, mi cierre lo tengo que preparar a esta fecha. Recuerden, ¿no? A esta fecha. Entonces, suponer que la empresa ha comenzado en el año 2019. Entonces, enero 2019 comencé, febrero, marzo 2019, hasta llegar al 31 de diciembre del 2019. Ya vamos a recalcar que esto es del 2019. ¿Qué pasa en el 2020? En el 2020, acá en el 2019 he hecho un cierre. Con este cierre voy a iniciar el año 2020. En el año 2020 voy a nuevamente los periodos, enero, febrero, hasta llegar al mes de diciembre del 2020, y en el año 2020 pues realizo otro cierre. En el año 2021 inicio en enero con los saldos que he realizado en diciembre, que van a ser mi punto de partida para el 2021, y así de manera continua tiene el proceso contable. Lo único que se diferencia en los cierres son las fechas, ¿no? Las fechas que nos muestra este decreto para cada tipo de empresa. Entonces es importante tomar en cuenta el periodo, sí, el periodo. Ahora, cuando una empresa inicia actividades por primer año, generalmente no completa a veces el tiempo de 12 meses, porque desde enero hasta diciembre, ¿cuántos meses tenemos? Tenemos 12 meses, ¿no? Vamos a calcularlo, tenemos 12 meses. Algunas empresas pueden iniciar actividades, no siempre en enero, pueden iniciar actividades en el mes de abril, por ejemplo, en el mes de abril. Entonces, si ha iniciado en el mes de abril, mi fecha de cierre igual va a seguir siendo el mes de diciembre, pero esta vez no va a ser un periodo de 12 meses, sino vamos a ir contando, va a ser un periodo de solamente 9 meses, ¿no? Si es que he iniciado en abril. Yo inicié en abril del 2019, entonces de abril mi fecha de cierre va a ser en diciembre. Entonces, por lo tanto, ¿cuántos meses he hecho? Abril 1, mayo 2, junio 3, julio 4, agosto 5, septiembre 6, octubre 7, noviembre 8 y diciembre 9 meses. Pero cuando llegue el 2020 y sea mi segundo año de funcionamiento, entonces ahí sí voy a partir de enero, voy a decir, ¿no? Enero, febrero, y voy a ir continuando con los meses que corresponde hasta llegar a el mes de diciembre. Y allí he completado los 12 meses. Como les digo, se puede dar este tipo de casos. Empresas que comiencen no siempre en enero, su primer año, sino pueden comenzar en otro periodo, pero no importa en el mes en el que hayan iniciado, la fecha de cierre debe ser al 31 de diciembre de ese mismo año. Entonces, cada gestión se hacen los ajustes contables, cada gestión al final, a la fecha de cierre correspondiente. Entonces, es importante que tomen en cuenta esos tiempos que se les ha explicado para poder realizar la parte de los asuntos contables. Ahora, ¿qué cuentas se ajustan? Pues se van a ajustar las cuentas de activo, se van a ajustar las cuentas de pasivo, cuentas de ingreso, cuentas de egreso y las cuentas de patrimonio. No me estoy olvidando por acá. Y las cuentas de patrimonio. Todas estas cuentas van a necesariamente ser ajustadas, ¿sí? O reexpresadas para que se entienda mejor.
Entonces, ya teniendo esos puntos, ya teniendo esa aclaración y esa explicación de los periodos, vamos a iniciar con un pequeño ejercicio. Tenemos acá la parte de nuestro balance de comprobación de la comercial Framicons, elaborado el 31 de diciembre del 2019. ¿No? Me muestra el contenido, veo que sí está igualado y pues nos indica, a ver, vamos a leer la práctica lo que nos indica. Vamos a tratar de acercar esto un poquito más y ahí lo tenemos. Nos indica, tomando en cuenta la información contable de la comercial, se deben efectuar los siguientes ajustes para su elaboración final de los estados financieros al 31 de diciembre. ¿No? Entonces me indica que debo realizar los ajustes para elaborar mis estados financieros a la fecha de cierre. Según el Decreto Supremo 24051, las normas contables 3 y 6. Para tal efecto me indica que la empresa inició sus actividades el 2 de enero. Entonces, si comenzó enero hasta diciembre, son 12 meses del periodo que ha tenido de funcionamiento en su primera gestión, ¿no? Recordemos que tenemos distintos tipos de asientos contables o de ajustes contables, ¿no? Tenemos los ajustes acumulados, ajustes diferidos, actualizaciones. Vamos a ir viendo caso por caso. En esta situación hemos clasificado esta práctica con la primera parte que vamos a ver con los ingresos acumulados o los ajustes acumulados. Los ajustes acumulados pueden ser de dos tipos. Pueden ser o representan ingresos acumulados o gastos acumulados. Y se generan en un periodo en el cual no fueron cobrados o pagados. Y estos pueden ser ingresos o gastos, como les digo. En los ajustes acumulados de dos tipos, ingresos acumulados y gastos acumulados. ¿Qué pasa con los ingresos acumulados? Recordemos un poquito el concepto que hace mención a los ingresos acumulados. Estos tipos de ajustes se dan cuando existe un ingreso ganado, ¿ya? Un ingreso ganado que todavía no ha sido cobrado a la fecha de cierre de gestión para la emisión de los estados financieros. Entonces, por lo tanto, se debe considerar en el periodo en el cual se ha elaborado el ingreso y corresponde ajustar tomando en cuenta dos puntos bien importantes. Para poder hacer los ingresos acumulados, yo necesito, aquí me voy a anotar como chinchulita, necesito debitar una cuenta de activo exigible, y acreditar una cuenta de ingreso. Los llamamos ingresos acumulados, ¿por qué? Porque son ingresos que ya los hemos ganado, que ya nos corresponden, pero que todavía no se han cobrado. Entonces, imagínense que he generado un ingreso en el 2019. Voy a comenzar el 2020 ya con el ingreso, pero registrado en el periodo 2019. Ese ingreso no puede seguir pendiente y ser pasado a la nueva gestión. Necesariamente debe ser registrado en el periodo que le corresponde. Vamos a ver un ejemplo claro. A ver, leamos el punto 1. ¿Qué nos dice el punto 1? Las comisiones devengadas o ganadas a favor de nuestra comercial, a favor de nuestra empresa, sobre las ventas de mercaderías recibidas en consignación representan a bolivianos 3.500, según factura emitida número 675. Aquí nos está hablando que la empresa ha ganado una comisión, ¿no?, por la venta de mercaderías en consignación. O sea, ha generado un ingreso, pero que todavía no ha sido cobrado. No, o sea, hasta el 31 de diciembre ya tenemos el beneficio de haber generado ese ingreso, pero todavía no ha sido cobrado. Entonces, este ingreso, que es del 2019, ¿tendré que registrarlo en el periodo o traspasarlo al periodo 2020 como aún y cuando lo cobres recién lo voy a registrar en el 2020? La respuesta es que yo necesito registrar este ingreso en la gestión que se ha efectuado. El ingreso que nosotros vamos a recibir se ha generado en la gestión 2019. Por lo tanto, si aún no ha sido cobrado, yo necesito hacer el asiento pendiente de cobro al periodo que le corresponde, que es el año 2019. Por eso me dice la transacción o la guía, la ley contable me dice, de evitar una cuenta de activo exigible, porque es un ingreso que todavía no he generado, algo por cobrar, y acreditar una cuenta de ingreso, por el ingreso que se ha generado. Entonces, ¿cómo registramos esto? Vamos a ir a nuestra cuenta, a nuestro libro diario. Cabe resaltar que
Los asientos de ajuste se registran en el libro diario bajo el mismo formato que conocemos: fecha, detalle, folio mayor, debe y haber. Estos asientos contables, la numeración va a continuar al último asiento que hayamos tenido en nuestro libro diario. Importante informarles. ¿Cuál va a ser la fecha de registro? A la fecha de cierre. Esto va a ser al 31 de diciembre del 2019. A esa fecha debo hacer el asiento contable y el asiento, el número de asiento necesariamente va a ser el asiento diario que corresponda. Lo voy a colocar con X para ver. Si mi libro diario tenía el asiento 100, que era el último, entonces posterior a esa última transacción voy a registrar el asiento de ajuste contable número 101 con la fecha 31 de diciembre del 2019, la fecha de cierre. La ley me dice, la ayuda me dice, a ver, vamos a copiarnos esta ayudita. ¿Qué me dice la chanchullita? La chanchullita me dice que debo debitar una cuenta de activo exigible, y acreditar una cuenta de ingreso. O sea, cuando me dice debitar una cuenta de activo exigible, debo registrar una cuenta de cobro, porque es activo exigible, al lado debe. Si yo reviso mi plan de cuentas, lo que estamos haciendo la transacción, que es en la transacción, está hablando de comisiones. Entonces, necesariamente voy a tener que ir al activo exigible y buscar una cuenta que esté relacionada con las comisiones, ¿no? Cuentas por cobrar, no lo voy a utilizar. Acá está el activo exigible, cuentas por cobrar, documentos, y aquí tenemos una cuentita. Vean que acá tengo una cuenta que recibe el nombre de comisiones por cobrar. Ahí está. Me dice que registre una cuenta de activo exigible y la cuenta va a ser comisiones por cobrar. Entonces, en mi asiento contable, en el lado debe, vamos a registrar comisiones. Vamos a registrar comisiones por cobrar. Comisiones por cobrar. ¿Y qué me pide que registre al lado haber? Acreditar una cuenta de ingreso. No puedo colocarle ventas, sino es una comisión que está pendiente de cobro. Comisiones percibidas, comisiones recibidas. Entonces yo necesariamente vuelvo a mi plan de cuentas y vamos a bajar y vamos a llegar al grupo de los ingresos. Y en los ingresos extraordinarios tenemos una cuenta que recibe el nombre de comisiones percibidas. No, comisiones percibidas. Estas comisiones percibidas es la que vamos a registrar al lado A, ver, ¿no? Vamos a registrar al lado B. Acá voy a registrar comisiones percibidas. Ahora, si leemos la transacción detenidamente, vemos que esta transacción ya ha sido emitida una factura. Entonces, por lo tanto, los tributos se deben generar en el periodo correspondiente. Esto es un ingreso. Recuerden que cuando yo genero un ingreso, ¿cuáles son los impuestos por los cuales estoy alcanzado? Estoy alcanzado por el IT, cuando yo genero un ingreso, y también estoy alcanzado por el débito fiscal IVA. Estoy generando un ingreso, débito fiscal IVA, y el IT por pagar. Si bien no es un ingreso ordinario, o sea, no es ingreso por ventas, pero sí es un ingreso extraordinario, y el IT está alcanzado por todos los ingresos percibidos durante un periodo correspondiente, y el débito fiscal por la facturita que se ha emitido. Entonces, esta transacción tendría estas cuentas, como nos dice: debitar una cuenta de activo exigible y acreditar una cuenta de ingreso. La transacción y la fórmula de cálculo va a ser similar a la de una venta. ¿Por cuánto es la comisión que tenemos pendiente de cobro? La comisión representa 3.500 bolivianos. Ese es el monto que nos debe. Puede ser variable, puede ser otro monto, pero estamos viendo la característica de un ingreso acumulado que es pendiente de cobro. Entonces, vamos a partir que la comisión por cobrar es 3.500. El IT, ustedes ya sabemos y conocemos que el IT, la alícuota que corresponde es del 3%. Entonces, mi comisión por cobrar es 3.500 y para calcular el IT lo vamos a multiplicar por el 3%. La comisión percibida va a llegar a recibir de los 3.500 solo el 87%. El débito fiscal con su alícuota corresponde al 13%. Estamos calculando sobre el monto de la comisión. Y el IT por pagar, pues nuevamente el monto de la comisión por el 3%. Si yo totalizo el debe y totalizo el haber, verifico que mi transacción está igualada. Entonces, esto es un ingreso
que no se ha cobrado, pero que sí se está registrando en el periodo que corresponde. Independientemente de la fecha en la cual nos vayan a pagar, nosotros ya estamos registrando dentro de nuestro ajuste contable que esto está pendiente de cobro. Y esto se va a reflejar en los estados financieros. ¿Cuál va a ser la glosa? La glosa vamos a colocarle ajuste por comisiones. Vamos a colocarle ajuste por comisiones generadas que no fueron cobradas aún, que no fueron cobradas según factura número, no, la transacción nos indica que hay una factura, creo que es la 675 si no me equivoco, según factura número 675. Entonces de esa forma vemos que estamos registrando un ingreso acumulado, tomando en cuenta este punto o esta pequeña regla que nos obliga a que nosotros utilicemos una cuenta de activo exigible y una cuenta de ingreso. Pero tenemos un segundo ejemplo del mismo tipo de actividad, de los ingresos acumulados, que nos indica, a ver, otro ingreso acumulado, otro ejemplo de ingreso acumulado. El señor Sánchez, quien es inquilino de una parte de nuestro edificio, adeuda a la empresa 700 bolivianos por concepto de alquiler correspondiente al mes de diciembre. Dicha suma se cancelará el 5 de enero del 2020 de la siguiente gestión según recibo de alquiler número 3625. Recuerden que tenemos nosotros un edificio, ¿no? Tenemos ahí un edificio. Entonces tenemos un inquilino al cual hemos alquilado un ambiente de nuestro edificio. Entonces él nos indica la transacción que ese inquilino nos debe 700 bolivianos de alquiler por el mes de diciembre. O sea, hasta el 31 de diciembre él me debe los 700 bolivianos de ese alquiler. Pero ese alquiler que es en el mes de diciembre me lo va a pagar en el periodo de enero del 2020. El ingreso nosotros ya lo tenemos que registrar en el periodo que corresponde, que es 2019, gestión 2019. Y en el 2020 recién nos va a pagar, pero ese ya es otro periodo. Entonces debemos registrar el ingreso en el periodo que se ha generado, en el periodo que sí se ha aplicado. Entonces el ingreso pertenece a la gestión 2019. Y de igual forma, al ser un ingreso acumulado o algún ingreso por cobrar, necesitamos aplicar esta ley. Se debita una cuenta de activo exigible y acreditar una cuenta de ingreso. Estamos hablando de alquileres ahora. Entonces me voy a copiar esto acá como asiento de ajuste. Esto va a ser igual al 31 de diciembre del 2019 y necesito una cuenta de activo exigible que esté relacionada con los alquileres. Voy a volver al grupo del activo exigible, y vamos a buscar una cuenta relacionada con el alquiler. Tenemos acá alquileres por cobrar, una cuenta de activo exigible. Por lo tanto, acá vamos a colocar o vamos a registrar alquileres por cobrar, ¿no? Y una cuenta de ingreso. Entonces, nuevamente voy a regresar a mi plan de cuentas. Volvemos al grupo de los ingresos. Los ingresos ordinarios son las ventas. Los extraordinarios son ingresos por otras actividades que nosotros recibimos. Y acá está la cuenta juntito con la de comisiones. Alquileres percibidos. Entonces, por lo tanto, mi cuenta al haber va a ser alquileres percibidos. Como los mencionamos en el anterior ejemplo, necesariamente se debe tomar en cuenta los tributos obligados según la normativa. Entonces, al ser un ingreso este alquiler, de igual forma, IT, vamos a tener aquí la parte de el débito fiscal IVA, y el IT por pagar. Ya están mis cuentas del activo exigible con una cuenta de ingreso, ambas, y los tributos que por normativa debemos aplicar. Entonces, ¿cuánto es el alquiler? Lo que me va a deudar son 700 bolivianos. Pues, por lo tanto, el alquiler por cobrar corresponde a 700 bolivianos. El IT se genera sobre el ingreso. El ingreso va a ser de 700 y el IT correspondiente va a ser el 3%. Los alquileres percibidos, aplicamos la alícuota al valor neto sobre el valor del alquiler, 700, que es el alquiler, por el 87%.
y el débito fiscal IVA, que va a llegar a ser de los mismos 700, pero por el 13%, su alicuota según normativa. Y el ítem por pagar, el mismo monto que anteriormente habíamos devengado, que es el 3%. Si yo procedo a totalizar mis partidas, tanto en el debe como en el haber, encuentro que hay la igualdad correspondiente, entonces procedo a registrar su glosa. En la glosa vamos a colocarle ajuste por los alquileres, o por el alquiler, ¿no? Por el mes de diciembre. De diciembre 2019. Listo. Entonces con eso ya tengo mi glosa elaborada, ¿no? Sencillo. Esta es la parte de los ingresos acumulados, ¿no? Estos ingresos acumulados o ajustes acumulados son aquellos ingresos, nuevamente les reitero, son aquellos ingresos ganados por la empresa en una gestión, pero que aún no han sido cobrados y que al terminar el periodo contable deben ser ajustados en el periodo que corresponde. No se olviden que para este registro o de este ajuste se debe debitar una cuenta del activo exigible, o se deben debitar cuentas del activo exigible y acreditar cuentas de ingreso, ¿sí? Cuentas de ingreso. Continuemos con nuestra explicación. Vamos a ver ahora. Ya vimos los ingresos acumulados. Ahora vamos a ver los gastos acumulados. ¿Qué son los gastos acumulados? Recordemos que los gastos acumulados son ajustes, o este tipo de ajustes se realizan cuando existe un gasto incurrido o consumido, pero que todavía no ha sido cancelado antes de la fecha de cierre o en la fecha de cierre. Entonces, por lo tanto, se debe considerar en el periodo en el que se han hecho y se debe ajustar de la siguiente manera. Debemos tomar en cuenta también los tributos y las obligaciones que se aplican según normativa. ¿Cuál es la forma o cuál es la reglita que yo debo de seguir? Para los gastos acumulados yo debo hacer lo siguiente. Debo debitar una cuenta de gasto. Y debo acreditar una cuenta de pasivo. ¿Ya? O sea, una cuenta de gasto al debe y una cuenta de pasivo al haber. Esa es la ley que me dice, la forma en la cual debo registrar, para que tengan un parámetro. Para tal caso vamos a realizar un ejemplo. Vamos a ver qué nos dice en la parte número 3. Dice: se adeudan intereses por 1.200 bolivianos. O sea, nosotros debemos intereses por 1.200 bolivianos según documentos de crédito, letras de cambio firmadas por compra de mercaderías al crédito. O sea, me da a entender que nosotros tenemos intereses por pagar. Entonces, ¿cómo voy a registrar esto? Acá no hay todavía no nos indica que hay un documento o una factura para dicho gasto, entonces por lo tanto no voy a registrar la factura, pero sí voy a registrar la deuda pendiente de pago. Me indica que utilice una cuenta de gasto al debe, entonces voy a ver y voy a registrar acá, igual al 31 de diciembre del 2019, una cuenta de gasto. La transacción me habla de intereses sobre compras, ¿no? O sea, los intereses se deben 1.200 en letras de cambio que han sido por compra de mercaderías. Entonces necesito ir ahora al grupo de los egresos y buscar alguna cuenta relacionada con los intereses, ¿no? Aquí vamos a colocarle intereses. Pero le vamos a agregar intereses sobre compras para diferenciarlo. Ya lo vamos a agregar eso. Entonces le vamos a decir en nuestro asiento contable una cuenta de gasto, intereses sobre compras. Esa va a ser mi cuenta al debe. Mi cuenta al haber va a ser una cuenta de pasivo. Entonces voy nuevamente a mi plan de cuentas, vamos a subir para arriba y vamos a buscar en el pasivo. A ver, vamos a buscar algo por pagar que esté relacionado con los intereses. Cuentas, documentos, alquileres, acá lo tengo. Intereses por pagar. Perfecto. Entonces, acá lo que vamos a hacer es registrar la cuenta intereses por pagar. Como les digo, la transacción no me menciona que existe alguna factura que esté pendiente, que esté alguna factura que acredite el gasto. Entonces, por lo tanto, no lo vamos a tomar en cuenta la parte del tributo, porque no me está mostrando la factura. Recuerden que si la factura existe, que si la factura la tenemos a la mano o tenemos como documento respaldatorio, sí voy a registrar, en este caso, el crédito fiscal por ser un gasto acumulado. Entonces, acá lo único que vamos a hacer es registrar el monto que se adeuda. Se adeuda 1.200 bolivianos. Entonces,
1200 ya es un gasto que va a formar parte de la gestión 2019 y estamos registrando la cuenta de pasivo. ¿Para qué? Porque va a ser pagado posteriormente. Puede ser una gestión futura en la gestión 2020, 2021, etcétera, en la cual se pague. Entonces, pero con este asiento ya estoy registrando, estoy anticipando, ya estoy mostrando que nosotros tenemos esa deuda por pagar, ¿no? ¿Cuál sería la cosa? La glosa sería ajuste por los intereses, ajuste por los intereses adeudados según letras de cambio, ¿no? Como lo menciono. En acá, bueno, si totalizamos automáticamente nos va a dar el mismo monto, ¿no? Debe haber y están igualados. No creo que exista alguna variación, ¿no? Si sumo acá, ¿no? Igualado en el asiento contable. Perfecto. Hasta ahí ya lo tenemos, nuestro asiento de ajuste. Pero tenemos otro ejemplo. Me indica otro tipo de asiento de gasto acumulado. Se adeudan por los siguientes servicios según proformas recibidas correspondientes al mes de diciembre. Servicio de energía eléctrica 500 bolivianos según factura 70.098 de ELFEC. El servicio de agua por bolivianos 250 según factura número 70.097 a CEMAPA, y por servicios de comunicación e internet 550 según factura número 123.566 a Tigo S.A. Entonces son gastos que corresponden al mes de diciembre, ¿no? Pero que si no han sido pagados, entonces debemos ajustarlos, debemos registrarlos, aplicando lo que me dice, ¿no? Entonces vamos a ver acá. Vamos a ver nuestro ajuste, vamos a anotarnos acá que a la parte de ELFEC se debe a ELFEC, aquí me voy a anotar para mi ayuda, ELFEC, CEMAPA y Tigo. Entonces a ELFEC se debe ¿cuánto? A ELFEC se debe 500, por el agua 250 y 550. 500, 250 y 550. Si no me falla la memoria. Sí, lo tenemos. Voy a totalizar para saber cuánto es todo el gasto. Es de 1300. Les voy a registrar mi asiento de ajuste al 31 de diciembre del 2019. Recuerden que aquí le he colocado una X porque no sé la numeración del libro diario. Si mi libro diario termina en el asiento 121, este va a ser el 122, 123, 124 y va a continuar la actividad según la fecha. Entonces, recordemos que me dice debitar una cuenta de gasto. Estoy hablando de servicios básicos. Entonces necesito ir a mi plan de cuentas, que es mi ayuda para poder registrar las transacciones. Y en la parte de los gastos de operación, pues vamos a buscar la cuenta a la cual podemos ir registrando. Puedo registrar de manera general utilizando la cuenta que dice servicios básicos en general. Ahí agrupo las tres cuentas, ¿no? Las tres cuentas, los tres gastos, del agua, de la luz y del teléfono. O puedo registrar de manera individual. Servicio de internet y otros, puede ser para la factura de Tigo. Podemos utilizar, si tenemos aquí, a ver si tenemos de manera individual o no tengo de manera individual. Puedo registrar servicios de energía eléctrica y servicio de agua, ¿no? Si mi plan de cuentas va a estar de manera desglosada, pero vamos a para hacerlo más dinámico, vamos a utilizar la cuenta servicios básicos en general para agrupar los tres, ¿sí? Entonces acá colocamos servicios básicos en general, porque me dice que acredita o debita una cuenta de gasto. Estas proformas ya están con las facturas, con los números de factura, a diferencia del otro. Entonces, por lo tanto, recuerden que cuando nosotros aplicamos un gasto o pagamos un gasto, registramos el crédito fiscal IVA. Cualquier pago de un gasto en un bien o en un servicio va a generar un crédito fiscal porque yo estoy adquiriendo el producto, por lo tanto yo también me estoy beneficiando del crédito fiscal IVA. Pero estas no están pagadas, sino se deben. Entonces me dice que acredite una cuenta de pasivo. Vuelvo para arriba y vamos a buscar una cuenta de pasivo. Vamos a ver si encontramos acá servicios por pagar, servicios por pagar o servicios básicos por pagar. Entonces esta cuenta es la que voy a registrar, servicios por pagar. Voy a colocarle servicios por pagar. Listo. ¿Cuánto es el monto que voy a registrar al lado a ver para servicios por pagar? El monto total de mis facturitas, 1300. Ahora, el crédito fiscal
directamente lo puedo sacar del total del pago el 13%. O si quieren verificar que esto realmente sea exacto, entonces ¿qué hago? De cada facturita pues saco el 13% de cada facturita. De cada facturita voy a sacar su 13% y lo sumo, y ese mismo monto me debe dar el que encontró. Directamente podemos trabajar sobre el monto final porque ya lo tengo totalizado. Servicios básicos en general, pues va a ser del monto total el 87%. Y de esa forma ya tengo registrado mi gasto adeudado o mi gasto devengado en la gestión 2019 por el periodo de diciembre de los servicios básicos. Podemos colocar como glosa ajuste por servicios básicos. No, adeudados al mes de diciembre de 2019. ¿No? Totalizo mi asiento para ver que esté igualado y no tenga más adelante problemas con la igualación, y pues ya tengo mi asiento diario registrado. Entonces veamos que los gastos acumulados, de manera resumida poder terminar con esto, son aquellos gastos que al finalizar un periodo contable no han sido cancelados por la empresa, no se han pagado al acabar el periodo. Pero ¿y cómo se debe hacer cómo se debe hacer efecto en el periodo de sucesido del hecho ajustado? Este ajuste motivará que se debite una cuenta de gasto y se acredite una cuenta de pasivo. O sea, doy a entender que se debe registrar el efecto en el periodo que corresponde. El efecto del servicio básico o de pago ha sido en el 2019. Entonces, en ese periodo es en el que ha sucedido y en ese periodo es en el que tiene que ser ajustado. El nuevo periodo tenemos que registrarlo sin ningún pendiente. ¿Ok? Entonces, con eso damos por terminada esta explicación. Hemos hablado acerca de los ingresos acumulados y de los gastos acumulados. Posterior a eso vamos a ver los otros ajustes correspondientes para ir continuando con nuestro aprendizaje. Me despido de cada uno de ustedes y estoy atento a las consultas que puedan tener con relación al tema. Gracias y hasta luego.